Muy bien. Cindy Pineda, vamos a ver. ¿En qué aparato estamos, Cindy? En el reproductor masculino. Correcto. Entonces, con estos no hay problema, ¿verdad? Con esto ya sabemos masculino, femenino. Lo que pasa es que es todo un complejo, ¿verdad? Es todo un complejo la situación. Muy bien. Pues como sabemos que se desarrollan a partir de la presencia, ambos tenemos túbulos Wolff y Müller, pero los de Wolff, que en este caso son los que se desarrollan, es por la presencia de la XY, ¿verdad? Entonces se necesita una Y para que se desarrollen los genitales masculinos, y tenemos que tener presente que pudiese haber variantes, que pudiese haber anomalías o faltas en el desarrollo, por ejemplo, como una criptorquidia unilateral, ¿verdad? O pudiese ser bilateral, que sería tremendo, que no descienda uno o los dos testículos y que se queden encriptaditos en alguna parte de todo ese recorrido que tienen que hacer a partir de los tubos mesonéfricos, paramesonéfricos, y ahí se vienen descendiendo de lateral del riñón hacia las bolsas escrotales. Muy bien, entonces vamos a ver Marroquín Ortega. Lea, por favor. Órganos genitales: testículos, vías espermáticas, próstata, pene y glándulas vulvouretrales. Muy bien. Aquí entonces nosotros tenemos que justamente de cómo descienden las gónadas, que es lo más, aquí lo fundamental, que es el testículo. Como dijimos ya, tiene todo un trayecto para descender y hasta llegar a la bolsa escrotal. Entonces el testículo va a estar formado por lobulillos, de ahí ya lo vamos a ver ahorita posteriormente. Emergen túbulos eferentes, los eferentes forman retetes, rectos, retetestis forma los eferentes, también forman epidídimo, el epidídimo luego forma conducto deferente en sus porciones, que va a ser epidídimo aquí testicular, es esta porción del deferente. Esto ya serían vías espermáticas, ¿verdad? Funicular, ilíaco y laterovesical y retrovesical. Conducto forman después el deferente con de las vesículas seminales, forman el eyaculador llega a la uretra prostática. En la uretra prostática entonces tenemos los colículos seminales, que serían donde se vierten estas secreciones que vienen de vesículas y de testículos. Y también vamos a tener un utrículo prostático y que va a vertir las secreciones que produce nutrientes y demás de la próstata a la uretra prostática. Pasamos uretra bulbosa y luego a la esponjosa hasta llegar fosita navicular, y que se puede excretar después de pasar por todas las vías espermáticas que tienen nutrientes, próstata que también tiene nutrientes, ustedes me lo dicen pasado mañana, las glándulas vulvouretrales, y el pene tendría que estar acá porque aquí están las de Cooper, que son las vulvouretrales, y entonces 4 serían las glándulas y el pene acá, ya solo para la excreción de las mismas. Muy bien. ¿Quién es Monsanto Coronado? Doctora. Sí. Es que no tiene su puntero. Ay, entonces no mira la flechita, pero gracias por avisarme, porque sí, muchas gracias. ¿Vieron o no vieron la anterior? No Sí, iba doctora, se miraba la flechita. Se miraba, ¿verdad? Sí, sí, yo sé que se mira, pero no es igual. Yo prefiero también el puntero láser. Muy bien. Lee Monsanto Coronado en la izquierda, y la derecha la lee Montoya Hidalgo, Tania. Desarrollo embrionario. El epitelio de la cresta genital conforma la parte ventral del rudimiento, prolifera hasta Perdón, expandirse. aquí la I está, además es rudimento, es decir,
hay un rudimento, es decir, rudimentario, quiere decir como parte de los remanentes y muy rudimentario, vamos pues, sin mucha Prolifera, especificidad. perdón, prolifera hasta expandirse hasta el tejido conectivo mesenquimático. Las capas epiteliales generan los cordones sexuales que rodean a las células germinales que migran hacia la gónada en la 6ª semana de desarrollo. Migran hacia la gónada en el femenino, ¿en qué semana? En la En la quinta, ¿no? quinta, doctora. Correcto, una semanita antes. Estos son promedios, por supuesto, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que sí son muy similares. Muy bien, sigamos. Durante la determinación sexual, en feto XY, los cordones sexuales siguen proliferando y a la vez se expanden hacia tejido conectivo, lo que forma una red de cordones sexuales internos y en un extremo la red de testis. Muy bien. Vamos a ver aquí. Expanden tejido conectivo hasta los cordones, que son los de Wolf, ¿verdad? En este caso son los de Wolf. Muy bien. ¿Alguna duda? No, doctora. No, ¿verdad? Muy bien. Porque aquí estaríamos Wolf y Müller y empiezan, estos son los de Wolf y eso es lo que hacen todos esos cordones. Muy bien. Montoya, Adriana Morales, Lorenzo. Sí, Montoya ya leyó, ¿verdad? Sí, doctora, ya leí. Adriana. testículo, producción endógena y exógena, superficie lisa. Perdón, ¿cuál sería la exógena, Adriana? No estoy segura, doctora. Alguien del aula que la apoye. Ana Paulina. Pues que yo sepa es que se forma en el exterior, pero no sabría decirle, doctor. No. ¿Cuál es esa producción exógena del testículo? Cindy. La verdad es que no estoy muy segura. Juan Carlos Rabanino. Estoy igual, doctora, no sé cuál es. Ay, ¿quién sí sabe? ¿No sería la síntesis de las células germinales masculinas? ¿Cuál es eso, Sofía? Los espermatozoides. Exacto. Esa es la producción exógena. Los espermatozoides. Gracias, Sofía. Por favor, todo el mundo usando la cabeza siempre. Yo sé que saben las cosas, pero quiero que usen la cabeza. Lo que pasa es que es muy como, ay, esperemos a que ella lo diga, pues, que otro piense en lugar mío. No. Ustedes tienen que acostumbrarse a usar la cabeza. Muy bien. ¿Y la endógena cuál será? Jorge Rivas. La de los óvulos. Jorge, ¿dónde estamos? Tal vez las hormonas, doctora, como la testosterona. Exacto, exacto, Lourdes. Jorge, ¿qué le pasó? Estamos en testículo. Rivas. Ay, perdón. ¿Verdad? ¿Dónde estaba usted? No, aquí estoy. El sistema masculino. Pero yo no digo dónde está sentado. Yo no digo dónde está sentado. ¿Dónde está no. su pensamiento? Quiero saber yo. No, aquí estoy, aquí estoy. No, pero es que no. ¿Cómo va a confundir? En aparato masculino es que me dio y se regresa una laguna mental. Toda la clase tienen que estar en el aula, tienen que estar con el cerebro puesto en lo que estamos hablando. Muy bien, rapidísimo lea María Emilia. Superficie lisa, pulida y brillante, cubierto por
por vaginal, blanco. María Emilia, por favor. ¿Qué dice ¿Sí? ahí? ¿Cómo leyó? ¿Qué dijo? Superficie lisa, pulida Ujú. y brillante, cubierto Es que no es púlida. A eso me refería. Que usted dijo púlida. La primera vez. Vamos, pues, digamos. y brillante, cubierto por vaginal, blanco azulado, cubierto por túnica albulgínea, 1 milímetro de espesor en mitad anterior, se engrosa, mediastino testicular. Toda la clase albuginia lo escriben 5 veces y a Marimilia lo escribe 10. Muy bien, doctor. Ponen primero su seguridad, los 2 pasos de seguridad y después mandan el mensaje porque tampoco quiero que empiecen a hackear el aula. Muy bien. Ya sabemos las 2 producciones. Esta, blanco, azulado, ¿cómo se denomina esta cubierta? Mediastino testicular, doctora. No. La capa. Túnica vaginal. Túnica vaginal. No. Esta es la albuginia, que es la blanca, y está cubierta por esta, que es la vaginal. Ahí está un poquito complicado, ¿verdad? Lisa, blanca, vaginal. Esta blanca brillante va a estar cubierta por la vaginal. El blanco azulado, que es esta otra, blanco azulado, miren. Pero esto es el puro testículo, está cubierto por la albuginia. Muy bien. Rapidísimo lee esto, Morales, Ana Paulina. Vamos a ver, Carla Palma. Fíjense bien en estas capas porque quiero que las dominen. Ok. Túnicas o envolturas. Escroto y piel. Dartos, fibras musculares lisas, conjuntivas y elásticas se confunden con dartos peniano. Capa celular subcutánea. Contiene vasos y nervios superficiales del escroto. Se continúa con anillo inguinal superior. Fascia espermática externa, fibrocelular, delgada, prolongada al músculo oblicuo externo. Músculo cremaster. Músculo estriado, 2 fascículos lateral y medial. Pausa. Ok. Primero, ¿cómo se llama la piel del escroto, Carla? Saco escrotal. Escroto, exacto. De piel del escroto, o sea, saco escrotal. Muy bien. Vamos a ver, el dartos, ¿qué tipo de tejido es, Andrea? ¿Pineda? El tejido conectivo. ¿Será? No, de músculo liso. Pero no sé. Fibritas musculares lisas, eso quiere decir que esa capa, que es el dartos, que es la inmediata interna de la piel o escroto, va a tener una contractilidad. Y esta es de otro tipo de inervación, y eso porque son fibras musculares lisas, conjuntivas, elásticas. Y se confunde, es decir, llega hasta el dartos peniano. Eso quiere decir que la contracción, o si hay una irritación nerviosa, es muy dolorosa. La celular subcutánea, ¿qué características tiene la celular subcutánea? Siempre. Andrea, Pineda. ¿O Astrid? Que está inervada, que ya está inervada y no tiene vascularización. Es más delgado también. Astrid. Es más delgado. Astrid. Es que su audio, no sé si es el de Lourdes o Astrid a quien yo le estoy preguntando. Sí, yo tengo el micrófono encendido, pero creo que tal vez es mi internet. ¿Qué caracteriza a la capa celular subcutánea de cualquier parte del cuerpo? Es tejido adiposo. Muchas gracias. ¿Quién respondió? Quiero ver. Fernando Cordero. Muy bien. Sí, por favor, pongan atención a todo, ¿verdad? Si ponen atención a todo, ya saben que
el celular subcutáneo siempre va a estar formado por tejido adiposo. Entonces, lo que sucede es que siempre va a darle soporte a ese paquete vasculo nervioso que va, esas estructuras anatómicas que van discurriendo en ellos. Es muy importante. Muy bien. La fascia espermática externa, ¿qué dice Barrios, Melanie? Melanie, ¿está en el aula? Sí, doctora, aquí estoy. ¿Qué es la fascia espermática? ¿Qué particularidad tiene? Es formada por el músculo cremaster y la fascia cremaster. Será la fascia espermática. No, porque la otra capa es músculo cremaster. El músculo cremaster es otra capa. Aquí las capas ustedes se las tienen que aprender bien y cómo está formada cada una. Escroto, darto, capa celular subcutánea, fascia espermática externa, que es fibrocelular y que es prolongación del oblicuo externo. Cremaster es otra, es el puro músculo, luego está la fascia espermática interna y la vaginal por último. Así es que no puede ser una con la otra. Entonces, ¿sería tejido conectivo, doctora? Correcto, es tejido conectivo. Las fascias siempre son de tejido conectivo porque dan soporte a las musculares, precisamente. Entonces, como venimos de externa a interna, esta fascia espermática externa le da sostén o refuerzo al músculo cremaster. Y esta fascia es algo muy importante porque es prolongación del músculo oblicuo externo, quiere decir que viene de bandas musculares de todo el abdomen. Esto es muy importante. La siguiente, entonces, ¿qué capa es, Valcárcel? Después de la espermática externa seguiría el músculo cremaster. Perdón. Es que no entendí bien lo que dijo. La que le sigue a la espermática externa, ¿cuál es? La interna. Valcárcel. Sí, el músculo cremaster, no. Ajá, ¿qué característica tiene ese músculo? ¿Qué es lo importante? Que posee dos fascículos principales. ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen esos dos fascículos? Es lo que tienen que dominar para pasado mañana. Sí, el fascículo lateral nace del ligamento ingual y el medial, que es más delgado, del tubérculo del pubis o la os ingual. Ese es donde se inserta, pero su origen tiene otro origen, Jorge. Solo sé que el lateral, está el lateral al cordón espermático. Y el medial. No, el cordón espermático es que es otra cosa. El cremaster está rodeado. Este es el cordón espermático y este es el músculo cremaster. Yo le estoy preguntando de dónde viene este fascículo lateral y de dónde viene este fascículo medial. Son fascículos musculares. Entonces, ¿de dónde provienen? ¿Qué son prolongación de qué estructuras? Eso sí, no estoy seguro, doctora. Para pasado mañana me lo dominan, sobre todo los que van a presentar eso. ¿Qué función tiene ese músculo que es tan importante? El cremaster. Forma los pliegues del escroto, ¿no? ¿Quién más quiere opinar? El cremaster también ayuda a la elevación del testículo. Entonces, ¿qué función sería esa? Para llevar los espermatozoides al conducto deferente, ¿no? Para movilizar los espermatozoides. No. No es esa la función. ¿Sí? Temperatura.
Exacto. ¿Quién fue quien opinó? Maldonado. Maldonado. Ah, doctora, esa no es la parte que cuando hace frío ¿Cómo que esa no es la parte? Esa es la... Es la estructura anatómica. Ajá, es la estructura. La capa vascular que ¿qué? Que cuando hace frío se encoge para que los testículos estén más cerca al calor del cuerpo. Así es. Y cuando hace calor, los aleja de la temperatura corporal. Exactamente, para enfriarlos. Entonces, resulta que el músculo cremaster es importantísimo, porque el hecho de que se enfríen, son esto se llama estenotérmico, o sea, es muy corta el margen que tienen de temperatura para que las células de Leydig no se dañen y entonces se estén produciendo espermatozoides. Aquí entro a un montón de temas, que es, por ejemplo, la criptorquidia, quiere decir que nunca llegó a la bolsa escrotal, el testículo se quedó en alguna parte de aquel recorrido migratorio que tiene, y entonces el testículo va a estar sometido a las temperaturas corporales, y tenemos que diagnosticarlo desde bebitos recién nacidos. Tenemos que diagnosticar que ese testículo esté en su lugar, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos que el músculo, esa va a ser precisamente su función. Que, por ejemplo, les he estado repitiendo este fenómeno de lo antisocial inhumano que es el ser humano. El hecho de que, por ejemplo, a los niñitos cantores de Viena en el siglo antepasado, 1800, finales del 800, los sentaban en hielo para ¿qué? Dañarles los testículos. ¿Por qué? Porque al dejar de funcionar los testículos, ellos jamás, dentro de las características masculinas, es el cambio de voz. Entonces, al tener cambio de voz, ya no eran parte del coro de los niños de Viena. Eso era el problema. Entonces los dejaban con voz blanca para que todo el tiempo pudieran cantar ¿por qué? Porque servían a la corte, ¿verdad? Entonces, imagínense un daño a un ser humano permanente solo porque tenía que estar al servicio con su vocecita blanca. Tremendo. Entonces, el músculo exactamente. ¿Hay frío? Se contrae el músculo y acerca el testículo para que estas células de Leydig que están en los conductivos, ya vamos a ver, espermáticos, y que forman los espermatozoides, estén sanos, estén a temperatura que sea la de condición para ellos, ¿verdad? Muy bien. Y a la inversa, si hay calor, descienden en las bolsas escrotales para estar más fríos. Perfecto, entonces tenemos que saber estos dos fascículos de dónde vienen, el lateral de cuál músculo y el medial de cuál. Muy bien, la fascia espermática interna, ¿quién estaba leyendo? Yo, doctora. Fascia espermática interna. Evaginaciones de la transversalis envuelve el cordón espermático en conducto inguinal y en escroto. Se adhiere al ligamento escrotal. ¿Qué es eso, la transversalis? ¿Qué es? Una capa. Pero ¿cómo se llama la capa? ¿Es de grasa? ¿Es de qué? No ¿Qué sé. Es eso? ¿Qué es la transversalis? ¿Alguien se recuerda? Es una fascia y está formada por este tejido conectivo. Correcto. ¿Quién está hablando? Ánica. Sí. Bella Krins. Correcto. Es una fascia. La fascia transversalis, que es tan importante para el conducto inguinal, para la fascia transversalis,
cómo es que está formada, fascículos de qué músculos, la transversalis, y esa forma a su vez la fascia espermática interna. Muy bien. Por último, túnica vaginal del testículo, serosa, lámina parietal, lámina visceral y línea de reflexión. La línea de reflexión es aquí, ¿verdad? En el ilio, siempre la línea de reflexión, perdón, tengo hipo. La línea de reflexión es en el ilio. Muy bien, ¿dudas? Estas capas me las tienen que dominar y se recuerdan que me las tienen que hacer en el trabajo para mañana. Todas las tienen que saber. ¿Por qué? Porque esa región es susceptible. Los niños que patinan, los niños que andan en bicicleta, las gentes que montan caballo, lo que les he dicho y que he regañado todos los días, los que hacen esas tonteras de las patinetas y se suben en un riel o se suben en el pasamanos y de ahí resultan cayéndose y se las caen a horcajadas y todo el mundo, ¡ay, qué risa! Se cae. Entonces, toda la vida yo he regañado, por eso a los alumnos les digo, aquí no hay nada de risa. Todas las estructuras anatómicas son serias, y aparte que son serias, no debe ser causa de risa, porque precisamente por eso, antes hablábamos de lo de hackear cuentas y eso, como antisociales, solo la gente que no es normal se ríe de cosas que no debe. Y mis estudiantes, yo toda la vida les he dicho, son inteligentes, no se ríen de tonteras. Y mis alumnos jamás se ríen de tonteras. ¿Por qué? Porque todos son inteligentes. Entonces, por eso les digo, ¿y de qué se está riendo? Porque como están chateando y haciendo cosas que no deben, esas no son de gente inteligente. La gente inteligente está poniendo atención porque todo lo que vemos en clase tienen que dominarlo en el hospital. Entonces, no es para estarse ni riendo ni chateando. Entonces, y sale a esto, ¿verdad? De que tienen que dominar las capas porque les va a tocar, imagínense que tenga una rasgadura o algo de la piel, que no se va a ir solo el escroto, son capitas muy delgadas. Esta piel del escroto, imagínense que es similar a la de los párpados. Una consistencia similar tiene, es extendible. Y luego las otras capitas, celular cutánea, que es grasita. Las fibras musculares lisas. Todas son capas que hay que irlas a suturar capa por capa. Entonces no es gracia quirúrgicamente que alguien se lastime y menos si va a tener trauma al testículo y le va a dar una torsión pasado mañana. Ustedes me explican torsión de testículo. Es grave, es grave. Por supuesto que yo les digo, los que sí, porque nacieron y porque no les migró el testículo y tienen una criptorquidia y hay que hacerles una orquidopexia. O si es mayor de 18 años, hay que hacerle una orquiectomía. ¿Por qué? Porque el testículo ya sufrió tanto daño de tanta temperatura que lo que puede ser es que posteriormente genere un cáncer. Entonces, ya vieron, no es nada gracioso. Nada de lo que hablamos es gracioso. Todo es serio e importante. Entonces, resulta que también tengo que aclararles, les decía, que todos los órganos que son dobles, ojo, riñón, pulmón, testículo, ovario, mamas, con una estructura que supla a la otra es suficiente para sostener la vida. Es decir, pueden tener hijos teniendo solo un testículo. Su masculinidad no se ve afectada, pero hay que explicárselo al paciente, pues, porque crecen con traumas de que, yo como desde chiquito solo un testículo tengo, soy anormal y no es así, no es así, es una variante en el desarrollo y que se lo tenemos que explicar nosotros a los pacientes. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos, todo lo que aprendemos y todo lo que sabemos es serio y por eso es que tenemos que dar consejo médico a los pacientes, ¿verdad? Pero si estamos chisteando, chateando, riéndonos de tonteras, ¿qué consejo médico vamos a poder dar si todavía estamos pendientes algunos de primer añito de estar hackeando y haciendo tonteras? Entonces, patojitos que no, ¿verdad? Que no deberían ni estudiar medicina.
Muy bien, eso es, pero los otros, a saber, ¿verdad? Los de las otras facultades o yo qué sé. Muy bien, entonces tenemos que dominar todas las capas por esa razón. Aquí, ¿cómo se denomina esto que se observa acá? Astrid Pinzón, ¿esto qué es? La arteria testicular. No, en azul. Perdón, el plexo pampiniforme. Venoso. Perdón, ¿alguien más respondió además de Astrid? No, doctora, yo solo le quería preguntar si en el músculo cremaster, como usted nos estaba pidiendo, de dónde venía el fascículo lateral y medial, son del músculo oblicuo interno y del transverso del abdomen. Correcto, del músculo. Los dos oblicuos son importantísimos porque pasan por la Andrea, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Su apellido es Andrea? Aquí está, aquí Pineda Revolorio, sí. Aquí la tengo. Muy bien. Entonces, resulta que efectivamente son dos músculos que son importantísimos en la región inguinal y que, ¿saben cuál es el problema? Que hay muchos niños que tienen hernia inguinoescrotal. No niños, adultos. Entonces, el cremaster, como son fascículos de esos músculos que pueden estar alterados, también puede ser que el cremaster estuviera disfuncionando, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta, yo espero que nos dé tiempo de ver región inguinal antes de cerrar el semestre, que no recuerdo si la vimos en la primera, es que siempre lo repito en el primero y en el segundo semestre. Muy bien. Vasos y nervios, Lourdes, Adriana Sandoval, ¿ya leyó? No, todavía no, doctora. Leo entonces. Por favor, rapidísimo. Vasos y nervios del escroto. Arterias superficiales, ramas de pudendas externas de la femoral y arteria perineal de la pudenda interna, arterias profundas, ramas de la cremastérica, de la arteria epigástrica inferior y C anastomosa con la arteria testicular y el conducto deferente. Venas superficiales en safena, mayor por las pudendas externas. Venas profundas terminan en plexos venosos del conducto espermático. ¿Cómo se llaman esos plexos venosos del conducto espermático? No sabría decirle, doctora. ¿Quién sabe? Serían los plexos pompiformes. Uy, esa palabra, José Antonio, lo que te va a hacer 10 veces. ¿Cómo? Pampiniforme. Jorge Antonio, ¿cuántas veces me lo va a escribir? 10. 10, pampiniforme, correcto, pero sí lo sabía. Sí, me vio que Andrea estaba, ¿verdad? Sí. Plexo pampiniforme, ese es esto, ¿eh? Estas son estas venas, perdón, que terminan en plexos venosos, porque este es el conducto espermático. Y aquí están estas venas. Muy bien. ¿Que pueden formar qué? Varicocele, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Nervio perineal superficial y ramo externo del pudendo. Ay, no leo por el nombre. Dice rama perineal del nervio cutáneo. ¿Por qué nombre? Por el mío que está ahí atravesando. Sí, ajá. Sí, rama perineal del nervio cutáneo femoral posterior. Muy bien. Esto aquí está todo, ¿verdad? Todo el paquete vasculo nervioso y tenemos que aprendérnoslo. Esto no quiero que solo se lo aprendan como loritos, sino que van al esquema y buscan cuáles son las pudendas externas, ramas de quién son las pudendas externas. Aquí está femoral y la perineal es para la pudenda interna. Muy bien, pero las vamos a buscar como vienen, ramas de la ilíaca, ramas terminales de la aorta. Vamos construyendo nuestro árbol de conocimiento porque es el árbol arterial. Y luego las profundas y eso todo, por favor, las venas, cómo drenan. Y me dicen,
Quiero ver este testículo. ¿Qué testículo será, Juan Carlos Trabanino? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Poder, la verdad no sé, no sabría decir. Ay, ¿cómo no? Izquierdo. Mira la imagen y No, dice qué izquierdo. testículo Está es. trabado, doctora. doctora. ¿Cuál? Mi imagen está trabada. La suya. Sí, es que se me quedó se me quedó, no sé en cuál parte están, porque a mí se me quedó en la otra presentación, o sea, la anterior, no sé cómo decirlo. En la diapositiva anterior, perdón. Y estaba buscando cuáles estaban. Vanega, Suseli. Es el izquierdo, ¿no? Perfecto, es el izquierdo. ¿Dónde drena la vena testicular izquierda? En la vena renal izquierda. Ay, Dios mío, José Pablo, déjeme que machuque a un par de alumnos que tienen que estudiar y estar pendientes. Sí, efectivamente, miren, esto es muy importante y por eso del lado izquierdo es donde más frecuentemente va a haber varicocele. Porque el hecho de que esta vena tenga que irse hasta el riñón, hasta la renal izquierda, es un trayecto muy largo. Y pueden ocurrir muchas cosas ahí con asas intestinales, con X, Y y Z, ¿verdad? Mientras que la derecha, ¿dónde drena Arturo Monsanto? ¿Sí, doctora? ¿Está en la clase, Arturo? Sí, doctora. Es que Entonces, se me traba un poquito, pero dígame. ¿Dónde drena? No les sabría decir, doctora. No, lo que quiero es que esté sentado En la escuchando la clase porque cabal detecté que usted estaba en otra cosa. Porque hasta saltan cuando les pregunto con el nombre. Tienen que estar poniendo atención porque todo lo que estamos diciendo es importantísimo. Perdón, ¿quién me quería hablar? Niña, una alumna. En la cava. En la cava, siempre los apellidos, porque saben que sin apellidos pongo ceros y ves oral. En la cava inferior. ¿Perdón? La Parra. Sí, la Parra. ¿Dónde? En la vena cava inferior. Cava inferior. La derecha, la vena testicular derecha, vena cava inferior. La vena testicular izquierda en la renal izquierda, vena renal izquierda. Entonces, estamos hablando de trayectos tan diferentes para poder llegar a, ¿se recuerdan? Para poder llegar a qué vena va la renal. ¿Dónde drena la renal? En la vena cava inferior. No, la renal. La gramática, no. ¿Perdón? Rafael. Vena espermática, no. No, al revés. Es que estamos yendo para arriba, ya llegamos a la renal. ¿Dónde drena la renal? Estoy haciendo un repaso muy Doctora, activo. Sí. ¿en la vena cava inferior? No. No, la renal. La renal izquierda. ¿Será? No se recuerdan. Es que ahí la renal puede llegar a la cava, pero la izquierda puede estar en la esplénica y la esplénica va hacia la porta. Ya es la parte final del retorno venoso, que ya va para el hígado y ya para regresar al corazón, ¿verdad? Por eso les decía yo que, pero revisamos por favor la renal izquierda para pasado mañana. Muy bien. Seguimos rapidísimo. Vamos a ver, va a leer Francisco Bach. Caras.
medial convexa recubierta por túnica vaginal, lateral convexa superiormente el epidídimo. Ah, sí, también lo escribe 10 veces, porque eso quiere decir que no ha hecho los deberes. Va. ¿Cómo se llama? Epidídimo, ¿sí? No, Epidídimo. no. ¿Cómo? Léalo bien y lo escribe 15 veces. ¿Cómo? Epidídimo. Ah, ya que lo leyó bien, lo va a escribir 15 veces y me lo manda ahora por el inseguro WhatsApp. Vamos. Separada del cuerpo por el seno del epidídimo. Epidídimo, ahí está. Bordes posterior, superior, se relaciona con epidídimo y vasos del cordón espermático. Anterior, inferior, túnica vaginal. Polo superior cubierto por cabeza epidídimo. Inferior, inserción al ligamento escrotal. Muy bien. Esta cara que estoy señalando, Melanie Barrios, dígame qué cara del testículo es. Anterior. ¿En alguna parte de la descripción dice que haya una cara anterior? Es cara lateral, perdón. ¿Hay cara anterior, Melanie? No estoy segura, no. ¿Cuáles son las caras? Medial y lateral. María Alejandra. Sí, doctora. Medial y lateral. ¿Qué es lo que tenemos anterior y posterior? Los bordes. Muy bien. Me van a hacer un favor. Pongan sus manos como que están en oración, por favor. Y ahorita les voy a decir quién va a encender la cámara. Natalia, y lo va a encender también, vamos a ver, Estrada Dreyfus. Quiero ver esas dos cámaras abiertas. Muy bien. Por favor, las cámaras, pero no la manita cerrada, sino que quiero, así en posición como de oración, pero un poco entreabierta, como les dijera yo, como acanalada. Sí reúnen la parte palmar y la yema de los dedos la reúnen y dejan un poquito separado el centro. Reúnan sus manitas, reúnan las manos. Muy bien, así, exactamente. ¿Ya vio Estrada? Junta sus yemas de los dedos. Vale. También la palma de las manos la reúne. O sea, la muñeca, a nivel de la muñeca, así. Toda la clase quiero que pongan así la mano. ¿Qué quiere decir? Que esa es la posición del testículo. Las uñas, la punta sería el polo superior. La muñeca es el polo inferior. Anterior hacia la cámara de la computadora tenemos el borde anterior y donde están nuestros pulgares es el borde posterior. Correcto. Gracias, Natalia. ¿Me entienden? No puede haber cara anterior porque el testículo no está en posición antero-posterior. El testículo está en esa forma, en esa posición que tenemos las manos ahorita. ¿Ya vieron los demás? ¿Entienden lo que están haciendo? Marcos. Sí, doctora. Bueno, entonces díganme, a nivel del polo inferior, que es donde estarían las muñecas, ¿qué presenta el testículo? ¿El ligamento escrotal? Excelente. ¿Por qué es tan importante eso que les pregunto? Porque ya pueden descansar sus manitas, Estrada y Castillo. Gracias, doctora. Y también la cámara, si quieren. Muy bien. Pero, ¿me entienden? ¿Por qué estoy tratando de corregir lo que al inicio dijeron mal? Hay cara lateral y medial. Y como la manita la tenían en el centro, no podíamos saber si era derecho o izquierdo. Si nosotros dirigimos nuestras manos hacia el lado derecho,
la cara que aquí estamos viendo, ¿qué cara sería Marco Antonio Lemus? No está en el aula Lemus, le quito ahorita la asistencia. Doctora, es lateral. Permítame, Lemus no está, ¿verdad? Es la cara lateral, ¿correcto? ¿De qué testículo? Derecho. Derecho. Perfecto, perfecto. Es el testículo derecho, ¿por qué? Porque aquí en la línea media más posterior está el pene, ¿verdad? Entonces, esta es cara lateral del testículo derecho. Perfecto. Los felicito. ¿Por qué pregunté esto del ligamento escrotal? Porque el ligamento fija el testículo a la bolsa escrotal. Cuando tenemos criptorquidia, es decir, en el niño o en el joven, porque hay que operar eso antes de que pasen de joven a adulto, porque ahí ya se puede cancerar. Entonces, lo que sucede es que ese ligamento puede estar o ausente o muy elongado. Y entonces, ¿el testículo dónde está? Ah, pues lo encontramos en el conducto inguinal, cerca del conducto inguinal o ligeramente superior, ya en cavidad pélvica. ¿Me entienden? Entonces este testículo no llegó a la bolsa y este ligamento escrotal o está elongado o está ausente. Por eso. El polo superior está en relación con la cabeza del epidídimo, mientras que el mediastino y el borde, ¿qué borde sería este? Posterior es el cuerpo, el epidídimo, y esta es la cola. ¿Qué quiere decir? Todos están sentados los varones en este momento sobre el isquion, les dije la vez pasada, ¿se recuerdan? Sin embargo, ¿qué parte de la región de genitales externos está recostada en la silla? Este borde posterior. ¿Y qué quiere decir eso? Que si ustedes están en el aula ahorita, fíjense que yo ya solo para uso de esos como tights. ¿Por qué? Por la flexibilidad y porque estoy demasiadas horas sentada. Entonces, a mí se me corta la circulación a nivel de la rodilla, muslo y así. Aquí el problema es estar con pantalón de lona apretado, no se debe utilizar. Muchos hombres van a tener orquitis, es decir, uno dice orquitis porque cree que es el testículo el que está inflamado, pero lo más frecuente que se inflama es el epidídimo, que Bach ya me imagino que escribió 20 veces, porque siendo varón tiene obligación de decir las estructuras clarísimo, sin que se trabe la lengua. Entonces, epidídimo, van a tener una epididimitis. Entonces, el dolor se va a proyectar un poco posteriormente. Miren, por eso es que les estoy enseñando esto claramente, porque ustedes pueden diagnosticar, es decir, al palpar, al palpar es más el dolor más posterior que aquí anterior en la bolsa escrotal, sabemos que es epidídimo. Por supuesto que, mandémosle a hacer ultrasonido, tomografía axial computarizada, resonancia magnética. Dios mío, con clínica, con un buen cerebro, recordando las estructuras anatómicas, pueden llegar bien a impresión clínica, por supuesto que es confirmable con el resto de estudios, ¿verdad? Bueno, nos vamos vías espermáticas. Karen, doctora, perdone que la interrumpa, pero es que Marcos me habló, Marco Lemus me escribió porque le pregunté por qué no había contestado y me dijo que se había ido a vacunar, que le iba a mandar correo hoy en la tarde para avisarle, pero sí estaba escuchando la clase, lo único que no pudo contestarle. Sí está escuchando la clase, pero entonces que si quieren la cámara se mire, voy a ver si está. Voy a buscarlo al final. Muy bien. Sí, es que él tiene el problema que tiene 4 inasistencias porque entró tarde a la clase. Entonces, él no puede faltar ni un día. Él tenía que haberme pedido permiso o irse a vacunar viernes, que no tiene anato, porque está muy, muy atrasado con sus asistencias. Entonces, no pueden darse el lujo de faltar nunca. Miren, no me van a creer, en las otras 2 secciones igual, así como ahorita pasó con Bach. Son estructuras anatómicas que les competen 1000 veces. Por supuesto que aquí puede salir una uróloga femenina, pues, porque no hay urólogas femeninas en Guatemala, pero puede haber una uróloga masculina. Y entonces tenemos que dominar todas las estructuras
¿Cómo hace que no saben ni leer epidídimo cuando eso ya hicieron los deberes desde el domingo? Muy bien. Entonces leemos rapidísimo. Marco Hernández. A mí me había dicho, doctora. Ah, bueno. Entonces usted, por favor, Marco Hernández, la otra. Ok, vías espermáticas. Túbulos seminíferos rectos, red de testis o red testicular. Permítame, voy a ir señalando conforme usted está leyendo. Túbulos seminíferos son estos y estos son los rectos. Muy bien. Los rectos se proyectan, se anastomosan y forman la... ¿Qué es esto? La anastomosan testicular. La red testicular. Bien. Luego sigue leyendo. Ok, los conductivos eferentes. Y el conducto del epidídimo. Conducto deferente, vesícula seminal, conducto eyaculador y la uretra. Muy bien, esto ya no lo vemos, ¿verdad? Uretra prostática. Muy bien, entonces, pero hasta aquí llegamos hasta conducto deferente. 2 porcioncitas vemos del conducto deferente. Los eferentes, que falta la T, los eferentes, resulta que no es este el número. ¿Cuánto es el número de los eferentes, Hernández Murillo? Eran 6, doctora, no recuerdo muy bien la verdad. Ay, no, no puede ser. No es que no recuerde, es que no lo he estudiado, hermano. 9 a 12. Son de 9 a 12. ¿Quién? Argueta Ramos Marlin. Ajá, Argueta Ramos. Muy bien, Marlin, Giselle. Excelente, entonces sí, así es. Ahorita vamos a ver todo eso también, pero quería preguntárselos para ver si estaban estudiando. Aquí tenemos algo que tenemos que tener presente. Puede haber un remanente embrionario y va a haber un aberrante dentro de los eferentes. Este aberrante puede ser, fíjense que a mí me está marcando que tenemos insuficiente calidad de la red, ¿a ustedes también? No, a mí acceso a internet, doctora. A mí sí, doctora. Ah, qué problema con estos, declaro, por el amor de Dios. No me van a creer, no me muevo por estar sentada a la par del router. No puedo pasarme al otro escritorio ni nada. Estoy encerradísima por estar cerca del router. Muy bien, continuemos. Entonces, resulta que los eferentes se proyectan y ya forman la cabeza del epidídimo. Este aberrante queda así, como aberrante. La cabeza, el cuerpo y la cola. Y aquí en la cola resulta que puede haber un aberrante a veces, miren. Y entonces tenemos aquí esa hidátide que se mira del epidídimo, que son estos remanentes embrionarios. Aquí todavía se mira la irregularidad del conducto del epidídimo y resulta que aquí ya es el deferente. ¿Qué porción del deferente es esta? Fíjense bien, tienen que saber bien cuáles son los eferentes y cuál es el deferente. Muy bien. Fernando Cordero, no, vamos a ver Luis Pedro Estrada, no, ya lo vi. Marcos Ana Patricia García González. ¿Qué porción del deferente es esta? Es la porción epidimotesticular. Perfecto, muy bien. Usted es García González, ¿verdad? Sí, García González. Sí, correcto. Entonces, exacto, epidídimo testicular. Y se continúa con la segunda que se denomina funicular. Funicular. Luis Miguel, después de la funicular, ¿cuál continúa? No estoy seguro, doctora. No estoy seguro, ¿no los ha estudiado o ya las estudió? La inguinal, doctora. La inguinal, exacto. ¿Dónde, Luis Miguel, es que se va a realizar la vasectomía o ligadura del conducto deferente? Eso lo tienen que... Eso es en el epidídimo, no está mal, doctora, pero... No, está mal. Es la funicular. Es la funicular, correcto, porque esa es la que menos compromiso tiene. Sin embargo, ahí ya va el cordón espermático, ¿verdad? Pero no está cerca del epidídimo ni del testículo. Y aquí, a partir de aquí, ya es la funicular y en la funicular es que se lleva a cabo. Seguimos, lee por favor
Karen Cortés, ¿ya leyó? Sí, doctora, ya leí. Entonces, de León Álvarez, Donis, María Alejandra. Sí, doctora. Vías espermáticas. Lobulillos testiculares, 250 a 300 constituidos por túbulos seminíferos. Longitud de túbulos de 0.3 a 1.5 metros. Número en cada lobulillo de 1 a 4 se anastomosan. Muy bien. Quiero que apliquen su matemática, que ese niñito que está haciendo hacker ahí abajo con el pobre profesor de física, en lugar de estar estudiando porque no saben lo que es bueno ser estudiante de medicina, es que son niños, lástima que están en la distancia en sus computadoras, porque realmente tienen que aprender que estudiar medicina no es juguete. Fíjense bien y hagan matemáticas. Cada uno de estos es un lobulillo. Cuando yo pregunté número diferentes, no sabían, un par de ustedes, ¿verdad? Y otras sí me lo respondieron. Estos lobulillos, fíjense que aquí estamos viendo ¿cuántos? 8. Y miren cuántos son. 300. ¿Por cómo están formados? Por túbulos seminíferos. Estos son los túbulos seminíferos. ¿Dónde están las células de Leydig? Díganme cuánto tienen que producir de espermatozoides cada eyaculación para que demuestre la fecundidad, esos testículos de ese hombre. Sabemos que el hombre va a ser fértil porque tiene tal producción de espermatozoides en una eyaculación. ¿Cuánto? $15 millones. 15 millones, fíjense. Quiere decir que tenemos lobulillos testiculares. Este es un lobulillo, aquí está la capa, ¿cómo se llama esta capita que rodea el testículo? ¿Cómo se denomina? Perfecto. Es la túnica. La albuginia, muy bien. Estas, por lo general, las cápsulas esas hacen invaginaciones de tejido conectivo, que son estas trabéculas que forman los lobulillos. Sabemos que son de 250 a 300, constituidos por estos túbulos seminíferos. Pero vean otro dato de matemática, y que esto lo hacen por cálculos histológicos. ¿Qué longitud tienen los túbulos? 0.3 a 1.75 metros. O sea, de 30 centímetros a 175 centímetros, o sea, 1 metro con 75, 1 metro con 3/4. ¿Vieron por qué es tan importante la matemática? 1 3/4 de metro le midieron los histólogos a esto, a la longitud de los túbulos seminíferos. Número, en cada lobulillo hay de 1 a 4. Túbulos seminíferos, se dan cuenta. Multiplíquenme entonces cuántos túbulos seminíferos va a tener un individuo. Promedio. ¿Verdad que la matemática nos tiene que servir? Y sobre todo cuando tengan que hacer cálculos del suero que le tienen que pasar a un niño, tienen que hacerlo por fórmula de cuánto pesa el niño. Si es que no crean que la matemática de primer año fue por gusto. Bueno, rapidísimo, respóndanme. 1200. ¿Cuántos? 200, doctora. 1200, que son 300 multiplicado por 4, que tiene cada uno. Sería el tope, ¿verdad? El máximo es 300, digamos, y el máximo aquí es 4. Entonces, pongámosle promedio. 250, que es el mínimo aquí, por el máximo de aquí, serían 1000, ¿verdad? Y aquí nosotros, ¿cuántos estamos viendo? 8. Solo porque nos hicieron el favor de... Y esto es lo que yo quiero que ustedes me hagan, solo para que sepan los nombres. Pero tienen que saber que son 1000. 250 por 4, poniendo un extremo inferior de esto y el extremo superior de esto. ¿Se dan cuenta? Porque sí tenemos, ay no, es que ¿cuánto es? Así es, ay no, qué aburrido aprenderse esa matemática. No, solo hagan el cálculo.
para que sepan cuánto tienen que tener para que sean fértiles. Ay, no, es que qué fácil, ¿verdad? Y de ahí la irresponsabilidad, ni siquiera toman medidas y de repente embarazados. Y cuando digo embarazados, ¿qué quiere decir? Que no se embarazan solo las niñas, se embarazan los dos, porque el espermatozoide es el que forma la placenta. Así es que si no está bien formada la placenta, no va a salir bien el niño. ¿Por qué? Porque no va a estar bien nutrido. Así es que se embarazan ¿quiénes? Los dos. Así es que sí, tenemos que sabernos todo el mundo, que vamos a ser médicos, ¿verdad? Esa es la responsabilidad académico-científica que tenemos. Muy bien, conductivos eferentes. Estamos aquí, nos vamos a ir a eferentes. Después regresamos a retetestis. Vamos pues. Conductivos, léalo. ¿Quién? Marco Hernández, ya le pedí, ¿verdad? ¿Puedo leer yo? Yo lo puedo leer. Bueno. María Cristina, que no la he escuchado, López Ocampo. Sí, ok, ahorita lo leo. Entonces, conductivos eferentes. Finos aglomerados sobre sí mismos, número de 9 a 12, longitud de 15 milímetros y conducto de 15 centímetros. Desemboca el más anterior en conducto epidídimo. La otra, 10 veces. Los demás sucesivamente en la cabeza del epidídimo. ¿Se recuerdan que lo estoy anotando quienes me lo envían eso? Y yo ya tengo asegurado el WhatsApp, así es que me lo tienen que enviar. Es porque yo todavía no quiero migrar ni a Telegram. El otro Signal es mucho mejor que Telegram. Pero por unos niños antisociales que están jugando a hacer tontines ahí, no vamos a estar nosotros migrando de un servidor, de una portal al otro. Vamos pues. Después de que escribe... ¿Quién es? No es Marlin, es a quién puse a leer, a González, no. Cristina López. López Ocampo, ya me acordé. Perfecto. Entonces, estos eferentes, ¿qué es lo que no dice aquí que yo ya les dije? ¿Quién iba a hablar que era un varón y que... ¿Rafael? Doctora, perdón. ¿Sí? Que se me está trabando el internet. Ya. Perdón. ¿Qué no está descrito aquí que yo les hablé de los conductivos eferentes? ¿Perdón? Dios mío, eso quiere decir que nadie en la clase está poniendo atención. De los aberrantes. Correcto, de los aberrantes. Los aberrantes, aquí no está descrito, entonces solo dice que son de 9 a 12, que sí me lo habían ya respondido en el aula. Creo que fue, ¿quién fue el que no me respondió esto? Muy bien, entonces tenemos que son de 9 a 12 y puede haber, casi siempre hay un aberrante, que es un remanente embrionario. ¿Algo más que queramos saber de esto? Estos eferentes, cuando uno hace, yo hacía con los estudiantes siempre disección de testículo de cerdo y algunas veces llevaban de bovino. Entonces, cuando uno hace el corte, estos se miran justo cómo salen aquí en el mediastino, cómo emergen los eferentes, pues se ven así como islitas amarillas, ¿verdad? Donde ya está saliendo la producción de espermatozoides y demás. Muy bien, tuvo los Bautista, Luisa. Sí, doctora, leo. ¿Ya me ve? Quiero verla, Luisa. Ahí va en camino. Dele, lea, por favor. Sí, va. Los túbulos seminíferos se unen a un solo conducto colector corto, estrecho y rectilíneo en el extremo superior del lobulío. Retetestis excavados en parte inferior del mediastino testicular de los... no sé qué significa TSR. Piensen cómo se llama el título de la diapositiva. Los túbulos seminíferos rectos.
se anastomosan y se entrecruzan con los vasos que atraviesan el mediastino testicular. Entonces, ¿qué, al anastomosarse y entrecruzarse, qué es lo que forman? Los vasos. No. Anastomosarse y cruzarse forman ¿qué estructura? La red. Red de testis. Correcto, la red de testis. Así es, muy bien. Es esto. Entonces, estos son los rectos. Aquí vienen de los lobulíos, ¿los qué? Túbulos seminíferos. El túbulo aquí se vuelve recto, ya llegando aquí a esta parte que es el mediastino, digamos. Y luego se entrecruza formando la red de testis. Luego emergen los eferentes. Ya vieron que ya se sabe. Esto todo lo tienen que dominar porque lo van a hacer en el modelito, con su plasticinita. Muy bien, Melanie, varios ya leyó, creo yo, ¿verdad? Doctora, ¿puedo leer? Doctora, disculpe. Puedo leer igual. Bueno, todos, ¿quién? Quiero ver, pues, ¿quién? González, es que no he leído. Ya lo vi. Ok. Solo, doctora. Sí. Disculpe, es que fíjense que me escribieron en el grupo de que creo que en toda carreteras y en Fraijanes se fue la luz. Ay, santo Cristo. Entonces varios de mis compañeros, como por ejemplo Patti, Fernando y Juan Carlos, no tienen luz. Ay, Dios mío, bueno. Qué pena, pero ellos miran el video después, ¿verdad? Sí, disculpe la interrupción. Sí, ya nos queda poco. Ya nos queda poco, pero sí lástima. Ay, es que Guatemala. Vaya, no, yo mejor me persino porque es que se me caiga a mí es peor. Ya ustedes miran el video, se me cae a mí, ya no seguimos la clase. Tengo que ver de dónde saco señal. No, del celular. Y que estén cargadas las computadoras. Ay, no. Ahora hay que mantenerlas conectadas. Qué triste, Guatemala. Muy bien, ahí ya me están llamando. Sí. No. Entonces resulta que, léame por favor, ¿a quién me iba a hacer favor? González Ovalle. González, muy bien. Ok. Epidídimo. En el borde superior, cabeza, cuerpo, cola, 5 centímetros de longitud, altura de 10 a 12 milímetros, una anchura de 1 centímetro y un espesor de 5 milímetros. Muy bien. Estas son medidas, ¿verdad? Cabeza, cuerpo, cola, 1 centímetro de ancho, de altura serían 5 centímetros de toda la longitud, que es casi de 4.5 el testículo y este 5, ¿verdad? Un poquito más largo. Muy bien. Continúa leyendo Marcos, Ana Patricia. Yo puedo leer, doctora, si quiere. Bueno, por favor. Ok. Epidídimo y conducto deferente. Conducto deferente. Inicia en la cola del epidídimo y termina en el conducto de la vesícula seminal de la ampolla del conducto, cubierto de abollonaduras. Longitud 40 centímetros, diámetro 2 milímetros, porciones escrotal, funicular, parte del cordón espermático y inguinal, ilíaca, pélvica, 2 segmentos, laterovesical y retrovesical. Muy bien. Entonces, inicia en la cola del epidídimo, que estaría aquí la cola del epidídimo, ¿verdad? Aquí hay otro eferente. Perdón, aquí hay otro aberrante. Luego, entonces, las porciones, donde pues termina en la ampolla del conducto. Entonces, y va a tener abollonaduras igual que la vesícula seminal. Ya vamos a ver esas abollonaduras, es porque hacen como tortuosidades para aumentar. Ya saben que las tortuosidades, abollonaduras, todo eso es para aumentar la longitud, ¿verdad? Porque caben más como con esas vueltas, con esas curvas. Es decir, hay más longitud inclusive del ducto deferente en esa parte final de la ampolla. Muy bien, entonces, ¿cuáles son? Ya las habíamos hablado anteriormente, la escrotal, la funicular, luego tenemos de la inguinal a ilíaca, la pélvica 2 segmentos, y ahorita las vamos a ver. Lea, vamos a ver, Gabriela Maldonado, ya la escuché por ahí, ¿verdad? Sí, ya. Tania Montoya, ya la escuché. Sí, doctora.
Yo puedo leer, doctora. si está bien. Muy bien, es que quiero ver a quienes no he escuchado. Si Mary Trabanino ya habló, ¿verdad? Wagner. Si quiere, yo leo. Gracias. Wagner es el que, de los que no he escuchado para nada. Ok. Ocurre por una dilatación de las venas testiculares. Es un factor significativo en la disminución de la función testicular y en la reducción de la calidad del semen, lo que conduce a infertilidad. El 80% ocurre del lado izquierdo. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué del izquierdo dijimos, Wagner? Porque ahí donde transcurre la vena, para la vena renal. No transcurre, sino que drena. asciende y drena en la vena renal. Por eso es que es más frecuente el varicocele ahí. Okay. Muy bien. Vesículas seminales. Palma, Carla, ¿ya leyó? Sí, doctora, ya leí, pero si quiere leo. No, hay varios que no han leído. Por favor, uno de los que no ha leído. Yo no he leído, doctora. ¿Natalie Madrid? No, soy Lourdes Amayoa. Ah, bueno, lea por favor y después Natalie Madrid, que tampoco creo que la he oído. Vesículas seminales, reservorios membranosos, conducto tortuoso, flexionado sobre sí mismo. Entre la vejiga y el recto oblicuamente lateral posterior, en espesor del tabique recto vesical. Abollonados, conducto excretor, el fondo y el cuerpo. Muy bien, entonces aquí es que lástima que fíjense que con cuando estábamos en Zoom es divino porque esa otra plataforma permite que uno maneje más la pantalla. Aquí en esta no sé por qué yo no logro aumentar, digamos en esa otra, en esta que es la que quiero que se aumente, no la logro aumentar con nada. Entonces, bueno. Pero ustedes tienen sus imágenes grandes. Entonces hacemos un repasito, vemos testículos, lobulíos, todo lo que ya sabemos, rectos, eferentes, antes deferente retetestis, epidídimo, deferente epidídimo testicular, funicular, inguinal, llegamos aquí, laterovesical, que es esta porcioncita es la laterovesical, aquí es la retrovesical, porque eso es lo importante. Que aquí en retrovesical nosotros tenemos que observar acá que tenemos el recto, miren. Y por eso es que para evaluar próstata y vesículas seminales usamos tacto rectal. Se acostumbra. Por supuesto que ahora próstata, que sí, que tenemos marcadores, marcadores inmunológicos y hay otras, pero igual, vesículas seminales, si por ejemplo hay... Si tienen, ¿cómo se llama? Amiloidosis, por ejemplo, que es una enfermedad que casi que impide la función bien de las vesículas seminales por el tipo de secreción que producen. Para la clase de pasado mañana quiero las secreciones prostáticas, claritas, las secreciones vesiculares. Claras, ¿por qué? Porque esas son las que dan, igual que las de estas, que las glándulas bulburetrales de Cooper, porque esas son las que dan los nutrientes para que el espermatozoide llegue a vivir, ahí sí literal, vivito y coleando, porque la cola es la que le da ¿cómo se llama esto? Es la que le da la velocidad del movimiento para que llegue más rápido y llegue a la corona radiada del óvulo, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ese movimiento de la cauda es lo que va a hacer que él sea más rápido y el más rápido es, y además dice que por eso es que todos somos campeones porque solo fecunda el más fuerte, el más rápido y demás. Muy bien, entonces tenemos que acá, como estamos hablando de vesículas seminales, esta es la vejiga y aquí estamos en la cara posterior. En la cara posterior vemos aquí las vesículas con esas abollonaduras y acá se observan perfecto las abollonaduras de las vesículas y de la última porción del conducto deferente, que también presenta abollonaduras. Entonces, es importante que nosotros sepamos
que eso es porque los conductos aquí están como enrolladitos, y eso es lo que da esas abollonaduras. Muy bien, tortuoso porque está flexionado sobre sí mismo, es como cuando nosotros queremos meter un hilo en una cajita, si lo metiéramos estirado nunca cabría, entonces lo enrollamos sobre sí mismo para que entre en una cajita, eso es lo que sucede, para que quepa esa cantidad de conductos que están produciendo lo que ustedes pasado mañana me van a decir, entonces resulta que necesitamos que esté todo enrolladito y quepa en forma de esas abollonaduras. Muy bien. De el conducto, que aquí venía ancho, porque es la ampolla del deferente, hace un pequeño vértice, se adelgaza de nuevo, se reúne con el conducto excretor de las vesículas seminales y los dos conductos forman los eyaculadores. El conducto eyaculador izquierdo y derecho. Pero aquí hay otra cosa. Al llegar a la próstata, se denominan, ¿alguien me puede soplar? ¿Alguien me apoya? ¿Cómo se llaman? Glándulas prostáticas, ¿no? No. ¿Cómo se llaman esos conductos cuando llegan a la próstata? Que hacen ahí dos agujeritos. Colículos seminales. Perfecto. ¿Quién fue el buenazo? ¿Cuál de las dos respuestas, doctora? Colículos seminales. Fernando. Sí, colículos seminales. Ah, sí, Eso sí. es. Cordero. Muy bien, entonces resulta que vamos a encontrar aquí en la próstata en la línea media, un utrículo prostático, que es el agujero donde vierten sus secreciones todos los conductos de la próstata. Utrículo prostático. Inferior o distalmente, dos laterales, un derecho y un izquierdo, que son los colículos seminales, que en esta imagen le está, aquí le dice conducto eyaculador, sí, se llama conducto eyaculador cuando se reúnen los dos, el de la vesícula seminal con el de la ampolla del deferente, hacen un trayecto de 2.5 centímetros y llegan a los colículos seminales. Muy bien. Acá aprovechamos y aprovecho a describirles que aquí ya está drenando en la primera porción de la uretra que se denomina prostática. Entonces ya aquí la uretra es, aquí se mira mejor, miren los conductos eyaculadores que llegan a los colículos. Y aquí estaría el utrículo prostático en la uretra prostática. Luego aquí tenemos el diafragma prostático, o sea, una masita muscular que está el esfínter interno de la uretra en la base de la próstata. Bueno, no sé qué mensaje se está mandando la doctora Sotelo y ahí está entrando. Bueno, entonces tenemos que se continúa y esto es el bulbo, la porción vulvar del pene. Aquí viene otra porción de la uretra, que es uretra fija. Aquí viene la membranosa, la esponjosa, que es la móvil, que es la peniana. Entonces aquí, ¿dónde, en qué parte de los cuerpos eréctiles es que se encuentra discurriendo la uretra peniana? Luis Pedro Estrada. Sí, doctora, me dijo dónde está discurriendo ¿qué cosa es que se me cortó? La uretra peniana. ¿En cuál de los cuerpos eréctiles es que discurre, el que se encuentra ahí contenida? En la inferior. No, ahí no hay superior ni hay inferior. Cavernoso. 3 cuerpos. ¿Quién entonces? Cuerpo cavernoso. ¿Será? ¿Sí es ¿Qué dicen los demás? Esponjoso. Muy bien. Ay, los demás. ¿Quiénes respondieron esponjoso? Hernández Murillo. Marroquín Ortega. Vamos a ver. Entonces, Marroquín Ortega. ¿Quién más? Entonces, eso lo tienen que dominar en cuál viene la uretra.
Pero aquí tenemos otras cosas y es de vesículas seminales, como son una bolsita, vesícula quiere decir bolsa, ¿verdad? Vesícula. Entonces tiene lo mismo como las demás, tiene un fondo, un cuerpo y un conducto excretor. Esta pequeña vesícula seminal ya la vamos a ver en la otra. Aquí está. Aquí vemos, fíjense bien, aquí estamos hablando de conducto eyaculador, sin embargo, la imagen es de vesícula seminal, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué es? Uréter. El uréter llega hasta aquí a la porción inferior de vejiga y no lo vemos, forma el triángulo L todo. Tenemos luego, llegando aquí el conducto deferente, la última porción, aquí era laterovesical y aquí es retrovesical. Se forma la ampolla que va a tener abollonaduras igual que las de la vesícula. Miren, maravilloso esto. Aquí está el conductito del deferente que se vuelve a estrechar. El conducto de la vesícula seminal y al unirse forman ¿cuál? Vamos a ver, María Emilia. ¿El conducto eyaculador? Correcto, el eyaculador que va a drenar, ¿dónde dijimos? En la base de la próstata. No. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde drenan? ¿Cuerpo esponjoso? No. Colículos. Canalículo. Correcto, en los colículos seminales, en la uretra, ¿qué? ¿En qué Prostática. uretra? Prostática. Prostática, exacto. Muy bien, muchas gracias que van conmigo y están poniendo atención. Muy bien. Entonces, esto no lo ha leído ninguno. ¿Quién lo quiere leer? Lo leo yo, doctora, si quiere. Por favor. Conductos eyaculadores, a partir de la unión de los deferentes y el conducto excretor de las vesículas seminales. Longitud 2.5 centímetros. Termina en uretra prostática, en el colículo seminal a cada lado del orificio del utrículo prostático, rodeado de los tejidos cavernosos. Perfecto. Muy bien. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda, niños? Yo tengo una duda. ¿Usted mencionó un triángulo? ¿Cómo era? Ah, no, eso lo vamos a ver, Maldonado, cuando miremos el triángulo de Lietod, que ahorita lo vamos a ver si en esta, no. Aquí se mira el triángulo de Lietod. Ya se los voy a explicar. Doctora. Sí. Yo tengo una pregunta. Entonces, sí. ¿Cómo se sabe, digamos, cuando, digamos, uno quiere, como el hombre, digamos, quiere hacer como pipí o es semen, digamos? O sea, ¿cómo sabe si vienen como del mismo? Ah, no, fíjense que esto es muy importante. Porque, fíjense que para que sea vesícula, el drenaje de todo esto, casi siempre es cuando hay estímulo y hay erección del pene. Cuando hay erección del pene, lo que sucede es que no hay micción. La parte de la uretra, es decir, las secreciones que vienen de vejiga se bloquean y solo va a haber excreción de esta otra parte de la uretra prostática. Es todo un mecanismo morfofisiológico, es decir, es anatómico y fisiológico. Entonces, entonces, cuando hay erección, es secreción seminal. Y cuando hay flacidez y está relajado, es secreción urinaria. Por lo general es para vaciar la vejiga, porque aquí el esfínter también va a determinar, por lo general, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Muy bien, próstata, nos falta leerla. ¿Quién de León, Luis Miguel o alguien que quiere leerlo? Sí, si quiere leerlo, doctor. Bueno, ¿quiénes nos faltan? Sí. Sería próstata, inferior posterior a la vejiga, perdón, anterior al recto. Altura de 2.5 a 3 centímetros, diámetros anteroposterior y transversal de 2.5 a 4 centímetros. Constitución, tejido glandular y órganos que la atraviesan. Uretra prostática, esfínter interno de la uretra, porción periprostática del esfínter externo de la uretra,
utrículo prostático, conductos eyaculadores. Muy bien. Creo que en esta no se ve también, pero aquí está la próstata. En esta no se mira el esfínter, que sí lo vimos en la anterior. Esfínter interno de la uretra, la porción periprostática, o sea, hay una porción alrededor de periprostática del esfínter externo. En esta no se ve el utrículo, que es como un montículo, y ahí está el agujerito por donde salen las secreciones de la próstata y los conductos eyaculadores. Veamos, aquí está la próstata, esta es la vejiga. Ay, aquí están los testículos, este es el conducto deferente que llega aquí detrás de la vejiga, posterior a la vejiga, y lateral y posterior. Aquí está la próstata y aquí está la uretra peniana. Vamos a ver. Superior, vamos a ver, aquí podemos ver, para resolver antes la duda de Maldonado, esta es la vejiga, esto lo vamos a ver más detenidamente en urinario. Estos dos son los agujeros de los uréteres, o sea que hacen un triángulo con el de la uretra, que empieza aquí la uretra prostática, al emerger de la vejiga. Entonces, estos dos agujeros ureterales con el uretral forman el triángulo del Lietod. Muy bien. Lea, por favor, que a quién le toca leer esta, ¿a quién quiere? Doctora, yo Yo la puedo leer. Muy bien, gracias. Pene. Superior al escroto y anterior a la sínfisis púbica. Cuerpos cavernosos, órganos eréctiles. Cuerpo esponjoso, eréctil, que envuelve la uretra. Glande, abultamiento conoide a partir de la corona. Y cuello del glande. Muy bien. Aquí hay un par de cosas que tenemos que analizar y que cuando les toque a ustedes describir pasado mañana, ay, madre santa, ¿ustedes qué clase tienen ahorita? Citostología. Ay, santo Dios. Entonces, vena dorsal del pene, los dos cuerpos, los tres cuerpos, aquí están. Me dicen qué tipo de venas tienen de más, por favor, pasado mañana. Aquí, por favor, ponemos atención de los tres cuerpos eréctiles, cómo es el retorno venoso, para ver por qué es que se da la erección y demás. Muy importante. Aquí viene discurriendo la uretra peniana. Miren, esta uretra peniana que la vemos aquí, en algunos casos yo les comentaba que no está muy descrito en la anatomía, pero que yo tuve la oportunidad de ver porque las necropsias en Alemania, el jefe del departamento era un uropatólogo, entonces sí se extraía pene en las necropsias. Y aquí en la uretra en ocasiones hay válvulas, quiero decir, válvulas, como las válvulas semilunares del corazón, así como canastitos, ay Dios mío, sí como canastitas, ¿verdad? Esas medias lunas, eso aquí, y eso puede dar infecciones urinarias porque ahí se queda retenida parte de orina. Aquí entonces vemos próstata, uretra prostática, que es esta, solo se ven los dos colículos seminales y no se ve el utrículo prostático. Luego acá, en la uretra membranosa, en esta porción, lateralmente están las glándulas de Cooper ¿cómo se llama? Bulbouretrales, y aquí está el conducto excretor de de la glándula bulbouretral, a la altura del bulbo del pene. Muy bien, aquí hay otra cosa muy importante que tenemos que saber y es el cuello del glande. El cuello del glande es donde aquí externamente tenemos el surco balano prepucial, que es donde se inserta el prepucio. Balano quiere decir glande, es decir, pene, y balano prepucial es que al insertarse aquí el prepucio es la piel que recubre al glande. Esto es importantísimo porque aquí tenemos glándulas que producen esmegma, o sea, una secreción para lubricar el movimiento del prepucio. Por eso es que los judíos hacen la circuncisión o postectomía por salud, para que no haya infecciones. Realmente, para ellos es todo un rito, y todos los impuros tienen prepucio, ¿verdad? Pero, y por eso es que a los niños a los 8 días de nacido, aquí en Guatemala hubo casos que yo veía todavía, que desde recién naciditos exigían que se les hiciera su postectomía, porque es más fácil en niñitos que en adultos, ¿verdad? Dios guarde. Antes de los 18 años tienen que estar ya todos postectomizados. Muy bien.
Entonces, de aquí está parte del DART, de la piel y del dartos peniano. Se recuerdan que venía también del testículo. Vemos esto, ¿por qué? Porque tienen que verme el tema del prepucio para que veamos fimosis y parafimosis, sobre todo en los niños, que es muy serio. Muy bien. Definición. Bueno, cordón espermático. ¿Quién lo lee rapidísimo? Yo puedo leerlo. Yo lo puedo leer si quiere, doctora. Gracias. Definiciones. Cordón espermático. Plexo pampiniforme, irrigación e inervación del testículo y vías espermáticas. Arterias superficiales profundas cavernosas del pene. Venas superficiales, dorsal, superficial, profunda, dorsal, profunda. Muy bien. Esto, por favor, hacemos mucho énfasis pasado mañana. Plexo pampiniforme, todo el cordón espermático, por favor, muy importante. Irrigación e inervación de testículo, importantísimo. Arterias superficiales, igual que en pene. Dorsal del pene, las otras, ¿cómo se llaman? Estas helicinas, también hay helicinas igual que en el útero, pero revisamos bien toda esa circulación, por favor, ustedes que van a tener un poquito más de tiempo que yo ahorita. Muy bien, rapidísimo. Abrimos cámaras. Ay, miren, esto nuevo me encantó. Saben que yo no sé si a ustedes les salen ahora las fotos preciosas. Vamos a ver. Muy bien. Doctora. Sí. Solo que a mí no me deja prender la cámara por mi internet. Me sale que tengo un internet inestable. Permítame, vamos a ver en cuanto los demás se salgan, ya va a ver que va a poder mejor. Muy bien, Karen Cortés, Samayo Artiga, Lourdes Renata, Gisela. Ay, permítame, yo con los anteojos que casi que no alcanzo.